Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para empezar con la semana 17 y ver, o resolver en todo caso, toda la parte teórica de lo que son los recursos naturales, ya que el Perú es un gran productor de recursos naturales. También tenemos recursos energéticos, caso del petróleo, el carbón o el gas natural. Entonces, hoy día nos toca hablar justamente de eso, recursos naturales y combustibles fósiles. Empecemos entonces con esta semana 17 de este ciclo 2018. Entonces, vamos a ver recursos naturales y energéticos. Veamos entonces qué implica minerales. Cada vez que nosotros hablemos de minerales, nosotros vamos a decir son sólidos inorgánicos que poseen una estructura definida. Estos minerales se pueden dar desde una clasificación como por ejemplo por su uso, que puede ser mineral, metálico, por ejemplo, la hematita, que sirve para extraer hierro, la galena, que sirve para extraer plomo, pero también se puede dar como mineral no metálico, que se puede usar, por ejemplo, como la calcita, o en todo caso la caliza, que es el carbonato de calcio, que implica la formación del cemento, o la sílice, que me da el vidrio. Otra clasificación podría ser, por ejemplo, por su composición. Y por su composición tenemos, por ejemplo, elemental, caso por ejemplo del oro, la plata, el cobre nativo, o podría ser tipo compuesto, donde tenemos, por ejemplo, la hematita, o, por ejemplo, la calcopirita. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde encontramos estas sustancias? Bueno, estas sustancias las vamos a encontrar en los yacimientos. Ahora, todo yacimiento tiene cierta consideración. Por ejemplo, tenemos el yacimiento, y el yacimiento se puede encontrar de dos formas. Tenemos el cerro, y si está en forma concentrada en un lugar, se dice que es una veta. Y si está muy disperso en diferentes zonas del cerro, se dice que está diseminado.
Si está en forma de beta, lo que se hace es, se construye un socavón y se ingresa, lo que se llama trabajo por laboreo subterráneo. Entonces, como veíamos, tenemos los yacimientos y en los yacimientos vamos a encontrar las vetas o está diseminado. Si están las vetas, como les dije, empiezo a construir un socavón y hago lo que se llama como el laboreo subterráneo. Si está diseminado, lo que se hace es se colocan cargas explosivas de tal manera que se vuela el cerro y ese cerro que ha sido desmoronado se levanta y se lleva a la empresa. Sea lo que sea que sale de la explotación, es decir, ya sea que salga de la veta o de la forma diseminado, se denomina mena. La mena, como pueden ver bien, está formado por el mineral valioso más la ganga. Es decir, esto tiene valor económico y esto usualmente es la impureza, aquello que no tiene valor. Entonces, la ganga es la impureza que se va a encontrar con el mineral valioso. Podemos decir las rocas, la piedra, aunque algunas de ellas todavía pueden ser utilizables para otras cosas, pero se considera de esa manera. Entonces, veamos a qué me refiero cuando hablamos de la metalurgia en el Perú. Hablar de metalurgia en el Perú es hablar de ciertos minerales que son extraídos para ser explotados de tal manera que podamos sacar el metal que está dentro de ese mineral. Dentro de ellas, nosotros vamos a hablar de ciertos metales. Por ejemplo, empecemos con la metalurgia del hierro, también considerada como la siderurgia. En nuestro país encontramos, por ejemplo, la hematita. Tenemos la magnetita. Tenemos la pirita. Y tenemos la siderita. Principalmente nosotros trabajamos con la hematita. ¿Qué cosa se ve en la hematita? ¿O cómo interviene esto en la reacción? Bueno, hay que considerar algo importante. Lo que nosotros encontramos aquí es que la magnetita, la hematita, está entrando junto con el coque y el fundente. La pregunta es, ¿qué va a suceder? El coque empieza a arder, se oxida y me forma monóxido de carbono. Este monóxido de carbono reacciona con el óxido y lo que me genera es el hierro en estado líquido, es decir, hierro fundido. Pero hay que considerar que tenemos aquí un fundente. ¿Qué cosa es ese fundente? ¿Qué cosa hace eso? Este fundente se encarga de bajar la temperatura de fusión del hierro, de tal manera que a los 1600 ya tengamos hierro fundido líquido. De ahí generalmente lo que se hace es, se alea o se hace un proceso de aleación con carbono para generar los aceros respectivos. En el caso del zinc, nosotros vamos a encontrar dos compuestos o dos minerales que son muy usuales. La blenda o esfalerita, que es el sulfuro de zinc, o también tenemos la smithsonita, que es el carbonato de zinc. De estas dos, el componente principal que encontramos en nuestro país es la esfalerita. Ahora,
¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos con la metalurgia del zinc? ¿Cómo se extrae esto? Hay que considerar que siempre que nosotros empecemos con minerales sulfurados, hay que aprovechar el azufre. Entonces lo que se hace es primero un proceso de tostación. ¿Qué se genera? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tostar algo? Bueno, si nos imaginamos pan y lo tostamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos calor y necesitamos oxígeno. Igual, en un proceso de tostación, en un proceso metalúrgico, también tengo el mineral al cual le voy a hacer, o lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno y le voy a colocar temperatura. Esto me va a generar el óxido respectivo más el SO2 en forma de gas. Ahora, ¿por qué lo separo? Porque esto es básico para la producción de ácido sulfúrico, que más adelante va a generar otra vez parte en la reacción química. Además, esto me da qué tan desarrollado, o es uno de los indicadores que me dicen qué tan desarrollado está el país de acuerdo a la producción de ácido sulfúrico. El segundo paso es la lixiviación. ¿Qué cosa es una lixiviación? Una lixiviación es pasar una sustancia que no puede solubilizarse en agua a una solución acuosa. ¿Cómo? Existen dos formas. O bien lo haces reaccionar con ácido o bien lo haces reaccionar con base. En este caso, yo tengo el óxido de zinc que es muy insoluble, al cual lo hago reaccionar con ácido sulfúrico y esto me genera sulfato de zinc más agua. Ya está en medio acuoso, ya lo pasé. Pero esto realmente, ¿cómo se encuentra? Esto se encuentra como zinc 2 más y SO4 2 menos. ¿Qué quiero hacer? Quiero zinc 0. Entonces a esto le tengo que agregar 2 electrones y lo tengo que hacer zinc 0. Esto de acá es algo importantísimo porque es una extracción electrolítica. ¿Por qué? Porque lo estás extrayendo directamente. ¿Ok? O si quieres también, lo puedes llamar una reducción electrolítica. Tenemos la metalurgia del cobre. En el caso del cobre, nosotros encontramos, por ejemplo, la calcopirita, tenemos la calcosita, la cuprita y la malaquita. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál de todos ellos es el que reacciona para generar cobre? Nosotros tenemos esto de acá. Y generalmente es con la calcopirita con la cual se trabaja. Por tal razón, si tenemos la calcopirita, lo primero es una tostación. ¿Qué vamos a generar en la tostación? Tenemos CuFeS2 más oxígeno, lo que me genera es CuS más FeO más SO2. Pero acuérdense que esto tiene que ser en una alta temperatura. ¿Eso qué te genera entonces? Esto te genera una mezcla entre los óxidos y sulfuros. ¿Y qué te genera esto? Te genera la mezcla. ¿Cómo separamos esta mezcla? ¿Cómo separamos el óxido de hierro
del sulfuro cuproso. Esto implica una pequeña técnica que se llama la separación de escoria vidriosa. Es decir, tú formas vidrio, considerando que si yo tengo óxido ferroso, lo puedo hacer reaccionar con la sílice o, si quiero, con el silicato de calcio, y tengo el óxido, y lo que me va a formar es esto. Y esto baja como vidrio, separándose del cobre. Entonces, cuando esto sucede a 1100 grados, este óxido de cobre, este sulfuro de cobre, pasa a sulfuro cuproso, el cual reacciona con el oxígeno y me da cobre sólido más SO2 en forma de gas. Pero este cobre es impuro. Este cobre no es puro. ¿Qué hacemos entonces para que este cobre se vuelva puro? Entonces, lo que sucede aquí es que se forman planchas. Y lo que se utiliza es este cobre impuro, se hace un proceso de refinación electrolítica. ¿Qué cosa ocurre? Bueno, refinación electrolítica implica que tú tienes una cuba donde vas a poner tu electrodo de cobre impuro como ánodo. Vas a tener una solución de sulfato de cobre y vas a tener aquí cobre electrolítico. Y este cobre es puro. Tú conectas la fuente y este va a ser el cátodo. ¿Recuerdan qué sucedía en una refinación electrolítica? ¿Qué sucedía en el ánodo? Este cobre impuro pasa a cobre 2+, y este cobre 2+ se deposita como cobre 0. Entonces, este cobre que está acá tiene un 99,99% de pureza. Por eso se habla de una refinación. Tú tienes un cobre impuro y lo haces pasar a un cobre puro. ¿Qué más? Tienes la metalurgia del plomo. En nuestro país encontramos la galena, tenemos la cerucita y tenemos la anglesita. Pero principalmente nosotros trabajamos con la galena. La galena, como es un sulfuro, lo primero que se hace es un proceso de tostación. Pero en este caso es una tostación moderada. ¿Qué implica? Usualmente nosotros tenemos el sulfuro, que lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno respectivo, y siempre me generaba solo el óxido respectivo. En este caso, como no es tan fuerte, no solamente me da el óxido, sino también el sulfato. A esto que ustedes han tostado se le llama la calcina. Y cuando la calcina vuelve a reaccionar en una proporción de 2:5 con el material de entrada a una temperatura de 1000 grados,
se genera plomo líquido impuro. Otra vez hacemos una refinación electrolítica y me genera plomo con un 99,99% de pureza. Tenemos la metalurgia del oro y la plata. Cuando hablamos de metalurgia del oro y la plata, acá sí hay que tener bastante cuidado, porque hablar de esto implica hablar de dos formas de extraer el oro y la plata. Uno es la forma artesanal, llamada también la amalgamación. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué cosa es amalgama? Bueno, pues la amalgama es utilizando azogue, o también llamado mercurio. Es decir, yo tengo un barro donde supuestamente hay oro o plata nativo, a esto le agrego mercurio y el mercurio se encarga de arrastrarlos, de unirlos y formar una pequeña pepita que está formada por la aleación de oro y plata. ¿Qué se hace? Como es una aleación, lo que se hace es se empieza a calentar. Y el mercurio, que es líquido, se evapora con facilidad, porque tiene menor punto de fusión que el oro y la plata. Entonces me queda una pequeña pepita que tiene oro y plata, que se funde y se separa, ¿no? ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Justamente hay que tener cuidado por esto, porque es el mercurio una de las sustancias más tóxicas que existe, y si lo vas a evaporar, se va a ir al medio ambiente y te va a generar cualquier problema, como vamos a ver la próxima semana cuando veamos contaminación ambiental. También tenemos la cianuración. Y cuando hablamos de cianuración, obviamente vamos a usar cianuro de potasio, pero este cianuro también hay que cuidarlo o utilizarlo con mucho cuidado, ya que si estuviera en medio ácido sería pues una bomba mortal para cualquier ser humano. Entonces, si yo tengo también otra vez una superficie o un poco de tierra, barro que supuestamente tiene oro, a esto le pongo cianuro de potasio, más oxígeno, más agua, y lo que me genera es esto. Ahora, yo no quiero esto, yo quiero el oro. Entonces lo que se hace, se agrega zinc, un metal de menor valor económico, con lo que se realiza una reducción metálica. Y esto me genera, y entonces con esto, tanto para el oro como la plata, se utiliza la misma forma de trabajo. Sigamos entonces y veamos recursos energéticos. Veamos combustibles fósiles. Dentro de ellos, el carbón. Hay que diferenciar. Una cosa es carbono y otra cosa es carbón. El carbón es una roca sedimentaria de origen vegetal. Es decir, las plantas se empiezan a descomponer
y van formando sobre las placas de la Tierra diferentes capas. Estas, en vamos a decir, en proceso de fosilización de millones de años, generan el carbón. Pero nosotros podemos decir de que cuando hablamos de que una planta está viva, está formada de compuestos orgánicos y agua. Cuando ésta se seca, se va descomponiendo cada vez. Y lo que me queda es carbono, humedad, cenizas, materia mineral y los otros elementos que podríamos considerar, porque una planta está formada principalmente por los 4 elementos organógenos, pero también tiene fósforo y tiene azufre, tiene magnesio, ¿no?, para la clorofila. Entonces, todo esto es parte del carbón. Pero la pregunta es, de todo esto, ¿qué se puede quemar? ¿Por qué? Porque estamos hablando de combustibles. ¿Qué se puede quemar? ¿Qué es lo que le da el valor al carbón como combustible? Obviamente, la cantidad de carbono. Entonces, nosotros fácilmente podemos decir que el valor calórico del carbón depende del porcentaje de carbono que contiene. Pero también hay que decir que a mayor cantidad de años, menor es el porcentaje de agua. Por tal razón, mayor es el porcentaje de carbono. De tal manera que, por ejemplo, el lignito, que aproximadamente es un carbón joven, estamos hablando de 30 millones de años, posee un porcentaje de carbono del 64%, si no mal recuerdo, o 67%. Mientras que la antracita, un carbón adulto, porque tiene 300 millones de años, habla de un porcentaje de carbono del 94,1%. Entonces, si tiene mayor porcentaje de carbono, implica que su valor calórico también aumenta. Entonces, esto está directamente relacionado. Mayor antigüedad implica mayor porcentaje de carbono, implica mayor valor calórico. Otro de los combustibles fósiles que vamos a ver es el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Bueno, se puede decir que el petróleo es una mezcla heterogénea muy compleja, ya que está formado por hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Una cosa que hay que considerar del petróleo es que su composición depende del lugar de extracción. Podríamos considerar que su porcentaje siempre son hidrocarburos alifáticos. Hay porcentaje de hidrocarburos aromáticos.
hay SO, hay azufre, hay NO2 y hay varios compuestos más. Pero, obviamente, la riqueza de este se basa principalmente en los hidrocarburos alifáticos, ¿no? Que es lo que le dan el poder. ¿Cómo se forma el petróleo? Bueno, el petróleo se forma por la descomposición de materia orgánica a una alta presión. De tal manera que, si yo encuentro un yacimiento, el yacimiento tiene esta forma, donde en la parte superior hay gas, la parte interna es el petróleo y la parte última es agua. Ahora, cuando se hacen los pozos, no se perfora uno solo, siempre hay 2 o 3 que están muy cerca a ellos. Entonces lo que haces es, empiezas, y el primero que llega a la meta, obviamente, es el que empieza a extraer el petróleo. Pero la cuestión es, ¿para qué sirven los otros 2 que están a los costados? Ahora, cuando uno de ellos perfora la cámara del petróleo, obviamente el petróleo sale disparado con una fuerza muy grande. Pero llegado el momento, cuando ya la presión se libera, existen las bombas que empiezan a jalar todo el petróleo. Pero para no desgastar tanto las bombas, lo que se hace es, se agrega un poco de agua o más agua, de tal manera que esto suba y el petróleo suba con más facilidad. Otros están usando también agentes tensoactivos. Como el petróleo es muy viscoso, con esto hace de que pueda subir con mayor facilidad. ¿Qué se hace con el petróleo una vez que ya salió del yacimiento? Obviamente se transporta por los oleoductos. Tenemos, por ejemplo, el oleoducto norperuano, que trae todo el petróleo de la selva y lo lleva a los barcos cargueros para que estos vengan a lo que es Pampilla o Conchán, las 2 refinerías que tiene Lima. ¿Qué es lo que hace ahí? Primero entra en un proceso de debutanación. ¿Qué cosa es debutanar? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué está sacando? Está sacando butano. Pero si sacas butano, sacas sus 3 hermanos menores, el propano, el etano y el metano, que son gases. Entonces, en la debutanación está sacando la parte gaseosa del petróleo, ¿no? Que más adelante se separa y forma GLP. Lo siguiente es un proceso de destilación fraccionada. ¿Qué cosa es la destilación fraccionada? Bueno, cuando nosotros hablamos de destilación fraccionada, nosotros separamos toda la parte líquida del petróleo. ¿Cómo se hace esto? Lo que sobra se empieza a calentar, el crudo, y esto se evapora por un ducto y empiezan a salir diferentes componentes. Por ejemplo, por la parte superior sale el gas residual. Aquí sale benzina. Por aquí puede salir gasolina. Aquí sale el petróleo diésel. Aquí sale el aceite lubricante. Aquí sale la cera o parafina. Y aquí sale el asfalto, ¿no? Como pueden darse cuenta,
A medida que va bajando, la masa molar aumenta, porque este es gas, líquido, 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 ya se vuelve más viscoso y esto casi es sólido, ¿cierto? Entonces, de todo esto, ¿qué le da el mayor valor agregado al petróleo? Obviamente, lo que le da mayor valor agregado es la gasolina. ¿Qué cosa es la gasolina? La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos que van desde el carbono 5 hasta el carbono 12, principalmente alcanos, y si es ramificado, mejor todavía. Pero siempre cuando hablamos de gasolina y vamos a un grifo, siempre ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, gasolina de 84, 90, 95 y 97. En algunos casos 98. ¿Qué cosa es eso? Eso es 95 octanos, 97 octanos. Entonces, eso es una medida para ver qué tipo de gasolina vamos a usar. Entonces, tenemos el índice de octanaje, índice de octano, vamos a ponerlo así, o U-octanaje. ¿Qué cosa es el índice de octano u octanaje? Es la medida antidetonante de la gasolina. Como es un índice, yo tengo la mezcla de dos compuestos. El N-heptano, que tiene un índice de octano de 0, y el 2,2,4 trimetil pentano, conocido como el isooctano, que tiene un índice de 100. Para darnos una idea de qué cosa significa cada uno de estos términos, podríamos decir, por ejemplo, tengo mi auto y entro al grifo y le digo, échame 50-90. Me dicen, no hay. ¿Qué tienes? N-heptano. Echa el combustible, prendo el carro, bueno, sabrá Dios si prende, y si logra prender, aprieta el acelerador y va a aparecer esos Volkswagen antiguos que cuando acelera se escucha que empieza a golpetear el carro. Esa es la gasolina N-heptano, o en todo caso el combustible N-heptano. Si fuera el 2,2,4 trimetilpentano y le echo al carro ese combustible, aprieto el acelerador, qué chosicano, qué avión, nada, tú avanzas nomás. ¿Cuál es el problema? Que genera demasiado calor y eso puede llegar a fundir el motor, por eso siempre lo baja. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una gasolina de 95? Una gasolina de 95 sería 95 partes de isoctano y 5 partes de heptano. Si digo de 90, igual, 90 partes de isoctano y 10 partes de N-heptano. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Profe, usted me ha dicho, la gasolina es una mezcla de 5 a 12 carbonos. Pero acá usted me presenta N-heptano 7, 2,2,4 trimetilpentano 8. Claro, es que en el índice de octano o octanaje solamente se toma como una mezcla ideal, mientras que la gasolina es una mezcla real. Para que sea consecuente, se utilizan aditivos. Estos aditivos mejoran el comportamiento de la gasolina. Antiguamente se utilizaba este.
el plomo tetraetílico. Un aditivo muy importante que siempre se utilizó y que le daba un buen proceso a la gasolina. El problema es de que cuando este empieza a quemarse, libera plomo. Y eso es tóxico. Ahora lo que se utiliza es este compuesto, que vendría a ser el MTBE, que implica metil terbutil éter. Este es el último que se está usando. Por mí fuera, ¿qué quisiera que sea todo el petróleo? Obviamente, lo que más valor económico le da. ¿Qué cosa? Que sea gasolina. Por tal razón, existe una forma de aumentar esta producción y se basa en el proceso del cracking catalítico. ¿Qué se origina aquí? Por ejemplo, cracking implica romper. Yo tengo una cadena grande, un alcano grande, y le aplico el cracking catalítico. Lo que se origina es esto. Y esto es octano. Y al hablar de octano estoy hablando de gasolina. Ahora, gas natural. El gas natural es también producto de la descomposición de materia orgánica pero su principal componente es el metano, cuya composición puede variar del 75 al 95%. De ahí tenemos etano, propano, butano. Y sus composiciones son variables, ¿no? Igual el gas natural te puede ayudar a hacer aumentar la cantidad de gasolina, aumentar la producción de GLP, diferentes cosas que se puede dar para la formación de GLP o en todo caso de GN. Muy bien, con esto hemos llegado a la parte final de la clase de esta semana. Empecemos entonces a ver los ejercicios de clase. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con los ejercicios de clase a ver cómo afianzamos más lo que hemos aprendido en la parte teórica. A ver, ¿qué nos dice el problema 1? La cordillera de los Andes cruza nuestro país de norte a sur, es rica en minerales metálicos y no metálicos. Durante el siglo V a.C. se extraía oro, plata, cobre como metal nativo. Durante el virreinato siglo XVI se explotaba azogue, mercurio nativo, de las minas de Huancavelica para utilizarlo en la extracción de plata en el Alto Perú. A mediados del siglo XX se construyó la primera planta para extraer caliza y elaborar cemento. Desde el siglo XX el petróleo y en el siglo XXI el gas natural se extraen yacimientos en la selva. Con respecto a la explotación de recursos naturales, señala la alternativa correcta. ¿En los Andes se encuentran solo yacimientos metálicos? No. Me está diciendo que hay minerales metálicos y no metálicos. Durante el siglo V a.C. se extraía cobre de mineral sulfurado. Me dice, se extraía oro, plata y cobre de mineral nativo. No, falso. La plata del Alto Perú se extraía con mercurio nativo. Según esto, durante el virreinato en el siglo XVI se explotaba azogue, mercurio nativo, de las minas de Huancavelica para utilizarlo en la extracción de plata del Alto Perú. Correcto. Entonces la respuesta es la C. ¿Qué nos dice el problema 2? Los minerales son sólidos naturales de composición química definida y estructura cristalina, los que se encuentran distribuidos en todo el Perú. Así, por ejemplo, en Ica se explota hematita,
Ica, que era la hematita. La hematita es el óxido férrico. En Moquegua tenemos la calcopirita, que vendría a ser en Pasco la galena, que es el sulfuro de plomo 2. En Junín, la esfalerita, que era lo mismo que blenda, que es el sulfuro de zinc. Y en Cajamarca, el oro nativo. Entonces, Ica, no. Moquegua, no. Pasco, no. Junín, blenda. Respuesta. El término cantera se refiere a una explotación minera para extraer rocas industriales, es decir, se aplica a minerales no metálicos. Así, en nuestro país encontramos canteras de caliza, fosfatos, arcillas, cuarzo, entre otros, los que se utilizan como materia prima. Luego de correlacionar el mineral no metálico con su uso más conocido, señale la secuencia correcta. A ver, la caliza principalmente está relacionado con los fosfatos. Con el cemento, perdón. Los fosfatos con el fertilizante, las arcillas con la porcelana y el cuarzo con el vidrio. Entonces, sería la D, la C, la B y la A. La respuesta sería la A. O en todo caso, para hacerlo mejor, podríamos decir algo así. Caliza habla del cemento. Fosfatos habla de fertilizantes. Arcillas se habla para cerámicos. Y cuarzo es vidrio. 4. La obtención del metal a partir de su mineral pasa por etapas denominadas procesos metalúrgicos. Estos a su vez cumplen una función específica, el cual tiene como fin primordial obtener un metal al menor costo posible. Al respecto, señala la alternativa que contiene la relación correcta, proceso, nombre del proceso. Esto de acá, electrodeposición, no es, porque esto es una reducción. Falso. Esto de acá, oxidación química. Pero si esto es más 2, no es una oxidación, esto es una lixiviación. Esto es una tostación. No necesariamente, porque una tostación tú generas un metal. Aquí estamos hablando de una combustión, podría decirse. Una oxidación, combustión o también un proceso de oxidación. Esto es una reducción química porque yo quiero el oro, está pasando de más 1 a 0, entonces sí, esto es correcto. Los yacimientos mineros son acumulación de minerales que cuando son explotados se les denomina mena. Al respecto señale la alternativa que contiene la relación correcta, mineral de partida y etapa de proceso. Calcopirita no, este es hematita. Galena no, porque esto es blenda. Esfalerita sí es la calcopirita, no. Esfalerita es blenda, tampoco. Calcopirita
si forzamos esto es calcopirita, esto pasa a CuS más FeO más SO2. Tenemos aquí el cobre que pasa a esto de aquí, que reacciona y forma esto, y de ahí este de acá pasa a cobre 2 más 2 electrones. El problema es que este no es un mineral de partida. Pero es el único que cumple porque esto no es hematita, esto no es falerita, esto no es galena y esto no es calcomerita. Entonces, a tomar en consideración eso, pero el cobre, como hemos dicho, no es un mineral de partida. Dice, para cobre, el nivel de pureza corresponde a un cátodo de calidad del 99,9999% de cobre. Determine la cantidad de mena necesaria en kilogramos para la producción nacional del mes de mayo del 2017, es decir, me dice, tengo 210.305 toneladas de cobre. Si la ganga representa el 75%. Ya está. Entonces yo tengo CuFeS2, esto me da cobre. 1 mol, 183,5, 63,5. A ver, vamos a ver. Entonces, según la reacción, a mí me dicen, yo tengo 1 mol de esto y eso me va a generar 1 mol del otro. ¿Correcto? Ya está. Entonces necesito la cantidad de mena necesaria. Ya. Tengo 2,1 por 10 a la quinta toneladas de cobre. Entonces, como bien en kilogramos, 1 tonelada, 10 al cubo kilogramos. Ya tengo cobre arriba, kilogramos de cobre. Pero yo sé que 63,5 kilogramos de cobre me genera o ha sido producido por 183,5 kilogramos de calcopirita. Es decir, ya estoy en calcopirita, pero la calcopirita no fue pura. Porque yo tengo que por cada 25 kilogramos de calcopirita, yo sacaba 100 kilogramos de mena. Entonces, veamos cuánto sale esto de aquí. Tengo 2.1 por 10 a la 5 por 1000 por 183.5 entre 63.5 por 100 entre 25. Esto me sale 2,4 por 10 a la 9 kilogramos de mena. La respuesta sería la C. Problema 7. ¿Qué me dice el problema 7? Dice, de la galena se obtiene el plomo, el cual es un mineral indispensable en la protección contra la radiación. ¿Cuántas toneladas de mineral valioso se separan de 478 toneladas de mena que contiene 25% de sulfuro de plomo y qué volumen a condiciones normales de SO2 en metros cúbicos se obtiene? Entonces, yo sé que la reacción es
PbS más O2 me genera PbO más 4 PbS más 7 O2 me generan 2 PbO más 2 SO2 más 2 PbSO4. Ya está. Entonces, lo primero que me dicen es, ¿cuántas toneladas de mineral valioso se separan de 478 al 25%? Ya pues, entonces yo tengo 478 toneladas de mena yo sé que por cada 100 toneladas de mena se extraen 25 toneladas de PbS. Esto me sale 119. A ver, vamos a ver. La división. 119,5 toneladas de PbS. Y para esto voy a tener, yo digo, 4 moles, 2 moles. 4 por 239 me debe de dar 2 por 22,4 litros. Tengo 119,5 toneladas. 119,5 por 10 a la sexta gramos. Es decir, 1, 2, y sería, borramos aquí. Y esto es 1, 2, entonces esto sería por 10 a la 8. ¿Cuánto me dará en litros? Entonces, vamos a ver, esto sería 1.195 por 10, 8, por 2, por 22.4, entre 239 entre 4. Esto me da en litros 5,6 por 10 a la, pero como me dicen metros cúbicos, por 10 a la 6, 10 al cubo litros, un metro cúbico, esto me sale 5,6 por 10 al cubo metros cúbicos. Entonces, la respuesta sería 119,5 toneladas y 5,6 por 10 al cubo metros cúbicos. Entonces la respuesta es casa. El problema 8 me dice, los hidrocarburos son recursos energéticos no renovables, cuya combustión genera cantidades importantes de energía. Al respecto, establezca la correspondencia y señale la alternativa correcta. Petróleo, dice, se destila en torres de destilamiento o de fraccionamiento. Querosene, diésel combinado, querosene, gasolina, dice, se obtiene por craqueo catalítico. El querosene, dice, también es combustible de aviones. Y el diésel, combustible conocido también como aceite ligero. Respuesta, la C. Dice, los diferentes tipos de carbono, lignito, carbón bituminoso, antracita, son clasificados por la ASTM y consideran la antigüedad de formación, contenido de carbono y poder calórico, entre otras características. Al respecto, señale verdadero y falso. El lignito es el carbón de menor antigüedad y de mayor poder calórico. Falso. ¿Por qué? El lignito tiene una cantidad de antigüedad, no es el más antiguo, o en todo caso de menor antigüedad, pero si es de menor antigüedad, tiene menor poder calórico. Eso es falso. El carbón bituminoso
posee mayor contenido de carbono y mayor poder calórico. Falso. Posee el mayor. Pero tenemos lignito, carbón bituminoso y el antracita. El antracita es más antiguo. Este es intermedio y este es mínimo. La antracita es el carbón de mayor antigüedad y mayor contenido de carbono, verdadero. El problema 10 que dice: la refinación o fraccionamiento del petróleo crudo proveniente de Loreto produce mayoritariamente combustibles como gasolina y GLP. Para optimizar dichos productos se realiza el craqueo catalítico y la adición de aditivos para mejorar el octanaje. Al respecto señala la alternativa incorrecta. ¿El petróleo crudo llega a la refinería de Bayobar Piura por oleoducto? Claro que sí. Dijimos, sale del yacimiento, llega a las refinerías de la costa por oleoducto. El producto de la refinación se obtiene GLP, gasolinas y asfalto, principalmente. ¿El craqueo catalítico convierte fracciones de alto peso molecular en livianas? Correcto, porque estás rompiendo el compuesto. ¿El índice de octano mide la capacidad antidetonante de la gasolina? Correcto. ¿La adición del aditivo tetretil de plomo convierte la gasolina ecológica? No. Acuérdense que esto libera plomo y esto es tóxico. Entonces, esta es la respuesta. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final de esta semana. Espero les haya servido. Nos estamos encontrando en otra ocasión. Ya saben, si tienen alguna duda, Facebook Corazón. Nos estamos encontrando entonces en otro momento. Hola jóvenes, hay un pequeño percance. Vamos a hacer un fe de ratas de la semana 16, donde se tomó en cuenta solamente en el problema 8, 4 carbonos en la cadena principal, sin considerar el quinto carbono que es el CH3. De tal manera que, lamentablemente, en ese problema no hay una respuesta. Ahorita vamos a resolver el ejercicio de tal manera en que ustedes puedan ver cuál sería la verdadera cadena principal y cuál es la variación que hay en el nombre del compuesto. Entonces, veamos ese compuesto, cómo se llama realmente. Entonces, tenemos el CH3, tenemos el COOH, COOH, y acá tenemos el etil. Entonces, como bien hemos dicho, ¿no? Se va a tomar la cadena de carbonos libre de ácidos carboxílicos. Entonces mi cadena principal tiene que ser esta de acá. Y vamos a decir que este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre del compuesto es ácido 3-etil pentano 1,1,4 tricarboxílico. Entonces, no hay respuesta aquí y este nombre está errado. Así que a considerar eso como parte de la semana 16.